Buenas tardes, noches o días, dependiendo desde qué momento o qué lugar ustedes lleguen a ver este video. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Fábrica de Conversaciones. 4 meses inactivos, pero aquí estamos, seguimos firmes. El podcast que nace en el seno del sindicalismo, de los trabajadores y para los trabajadores. Muchísimas gracias a las personas que han seguido ahí pendientes al contenido que subimos en las redes sociales. Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, es alguien que tiene un trabajo muy teso acerca de la historia de nuestro país. ¿Qué más importante que eso, cierto? El día de hoy nos encontramos con el profesor Alejandro Ricaurte. Él es historiador de la Universidad de Antioquia. A su vez, tiene un máster en Europa y el mundo atlántico y también es doctor en estudios internacionales. Es el autor de libros como La dimensión internacional de la guerra de independencia de Colombia y Hasta los gallinazos tienen rey, entre muchas otras obras. Así que, profesor, es un placer tenerlo hoy con nosotros. Primero que todo, darle las gracias por aceptar la invitación y bienvenido al programa. Muchas gracias, Juan, por la invitación y bueno, pues aquí y también por el interés en la obra. Muchas gracias a usted, profesor. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Profe, este Fábrica de Conversaciones, yo he querido centrarlo en el tema de su libro La Dimensión Internacional de la Guerra de Independencia. Yo quisiera abrir esta discusión primero preguntándole que las personas cuando se acercan al libro, y yo creo que pueden darse cuenta de que el libro es como una visión alternativa a cómo se ha contado la historia de Colombia. No sé usted cómo lo ve, ya usted me va a decir qué piensa. Si este libro es una visión alternativa o una parte de la historia que no se ha contado, ¿cierto? Que no aparece normalmente por ahí. Así que la pregunta en concreto sería, ¿este libro es una mirada alternativa del proceso de independencia? ¿Cómo lo ve usted, profesor? Pues Juan, yo creería que en parte sí es una mirada alternativa, aunque como ya veníamos hablando un poco detrás de cámaras, no es un tema, digamos, no nuevo, novedoso, o sea, las temáticas ya han sido honestamente abordadas por otros investigadores. Habíamos hablado, por ejemplo, la presencia de mercenarios extranjeros ya es, o sea, ha sido abordada por lo menos desde los años 60, 70, quizás antes. Otro de los grandes temas es la deuda externa. Muy buenos economistas han hablado de la deuda que contraímos a raíz de la guerra de independencia. Eh, y digamos, más o menos se ha tratado el tema de las potencias extranjeras, del juego de poderes que se vivió durante ese periodo. Ya habíamos hablado pues también de un concepto que pronto lo tratamos más adelante, que es de revoluciones atlánticas. Pero todo se trataba como temas aislados, ¿cierto? O sea, como si la guerra, perdón, como si la deuda externa fuera un fenómeno inconexo con, por ejemplo, la guerra de independencia o los mercenarios que estamos hablando. Igualmente, el tema recurrente de los mercenarios es un tema ya bastante abordado. Creo que el autor que más se ha acercado o tiene un trabajo más amplio es Matthew Brown, británico, que tiene un libro que se llama más o menos Aventureros, Proletarios y bueno, no recuerdo el otro adjetivo en la guerra de independencia, ¿cierto? Sin embargo, como te digo, ninguno de estos autores conecta todas estas aristas
en un todo para explicar, digamos, el fenómeno en todo su fondo, en toda su dimensión, ¿cierto? En toda su complejidad. Entonces, lo novedoso o lo alternativo del tema es recoger todo eso que ya la historiografía nos proporciona y enmarcarlo dentro de un mismo proceso y encontrar cosas también novedosas, como por ejemplo la presencia de grandes financistas internacionales, que yo creo que esto sí es un aporte novedoso porque se ha tratado el tema de los financistas o los acreedores internacionales como un tema periférico, un tema, bueno, Secundario. secundario, esa es la palabra, inconexo también, como decíamos, y no digamos un tema central, porque aquí lo central es que una guerra de independencia básicamente necesita quien la financie, porque Claro. no se puede hacer una guerra contra uno de los imperios más grandes del mundo, como era España, simplemente bajo un, digamos, un llamado popular, un alzamiento popular, un levantamiento popular, pues eso es ilógico, se necesita básicamente un ejército y un ejército disciplinado. ¿Qué significa que sea disciplinado? Que ante el primer cañonazo que suene, los soldados no van a salir corriendo a esconderse, Claro. presas del pánico, ¿cierto? Porque, bueno, como todos vemos, pues el entrenamiento que tiene militar, ¿cierto? Requiere más o menos unas tácticas, unas técnicas de hacer, pues, la guerra, ¿cierto? Estamos Claro. hablando del siglo XIX, más o menos las guerras napoleónicas, yo creo que es el contexto que nosotros podíamos aplicar aquí. Sin embargo, no son las guerras suramericanas o las guerras de independencia hispanoamericanas, no son tan espectaculares como las guerras europeas, ¿cierto? Por el Wow. bajo número de individuos, muy pocas acciones, o sea, son pequeñas batallas, muchas ni siquiera alcanzan la categoría de batalla, sino Sí. de escaramuzas, pues, es decir, aquí no había, por ejemplo, un ejército permanente, preparado y disciplinado. Es cierto, por ejemplo, que lo conversábamos en otro momento, que tú me decías que, digamos, el papel de Antioquia, ¿cierto? El papel de Antioquia en las campañas de independencia, tú me decías que había como solo una gran batalla, que era la de Chorros Blancos, ¿cierto? Y que fue, no sé, profe, si podrías profundizar en eso, ¿cómo fue esa batalla de Chorros Blancos realmente? Pues la mayoría de los historiadores no concuerdan en que fue batalla, o sea, no, hay unos románticos que insisten, digámoslo así, en llamar la batalla, pero eso fue realmente unas maniobras, unas operaciones que estaban haciendo en el norte de Antioquia. Hay un ejército que viene con Guarleta, si no estoy mal, es una de las divisiones del León, ¿cierto? Del batallón León. Realistas, es muy Exacto. realista. Son muy poquitos, son unos 300 individuos. No, pues, Por el otro lado viene José María Córdoba, pues, o sea, que es digamos, la persona o el comandante que se le otorga o se le da, digamos, que se el funge como héroe, ahí es como exacto. que él hace su nombre, Sí, la ahí batalla. empieza a ser su nombre, pues, porque realmente es muy joven, ¿cierto? Es Sí, es muy verdad. joven y comienza a hacer carrera. Entonces él viene más o menos, pues, un número irrisorio con el que toma la provincia de Antioquia. Entra por el Magdalena, mm, quizás por el sur de Antioquia, por el oriente posiblemente. Entra con 150 hombres de Mm. buena tropa, o sea, veteranos. Son normalmente los venezolanos que vienen en una campaña increíble de 10 años, o sea, son los venezolanos que acompañan a Bolívar en sus periplos y terminan, pues, la mayoría, o sea, la mayoría terminan eh, incursionando en la provincia y aquí con levas, o sea, levas forzadas, quiere decir con reclutamiento forzado,
logran armar un ejército mayor, entonces va creciendo, es un ejército ascendente, ¿cierto? Pero que ahí, por ejemplo, usted ya menciona algo muy importante y es que las personas muchas veces creen que el proceso de independencia fue un alzamiento popular, ¿cierto? Que más adelante vamos a ir ahondando eso que tan cierto es, ¿cierto? Porque si aquí el profesor Alejandro Ricaurte está diciendo hay una alta presencia de levas, de reclutamiento forzado, entonces ya más adelante vamos a decir, bueno, y es que entonces quienes luchaban con realmente por convicción, ¿cierto? Como por ponerlo en esos términos, ¿cierto? Muy interesante, profe, que le propongo que lo ahondemos más adelante para que nos vengamos con el tema que aborda el libro, que usted ya nos dejaba una pinceladita al inicio, que yo aprovecho para preguntarle ese tema de revoluciones transatlánticas, que el libro empieza por ahí y es algo con lo que tal vez muchas personas no están familiarizadas. Entonces, profe, a lo que voy con esto es, ¿qué son revoluciones transatlánticas y por qué usted utiliza ese concepto y no más bien el de independencia, el de guerra civil, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué, profe, ese concepto de revolución transatlántica? Bueno, muy importante la pregunta. Digamos, los conceptos, en una obra los conceptos son claves para ir definiendo, ¿cierto? Ir definiendo, digamos, comprobando las hipótesis, comprobando, digamos, los indicios que nos lleva, que nos, pues, que llevaron, digamos, a esta investigación a concluir que nuestra guerra fue una guerra de dimensiones internacionales, por no decir una guerra mundial, o con un alto componente internacional, ¿cierto? Todavía hay resistencia al término internacional porque hay otros términos, digamos, que la historiografía también ha ido cambiando, pero que todavía son aceptables, o sea, que todavía son hegemónicos, ¿cierto? Como No por entiendo. ejemplo esos que mencionabas de guerra De civil, independencia. pero antes fue el concepto de guerra nacional, ¿cierto? Nosotros siempre consideramos que nuestra guerra de independencia fue una guerra nacional, que se enfrenta, o sea, es decir, clásica, que enfrenta a dos naciones, una nación opresora, que era España, contra una nación que se quiere liberar, que es, en este caso, Colombia, que nace pues de ese contexto. Digamos, el tema se desdibuja cuando hay actores a ambos lados del conflicto, ¿cierto? Hay españoles que quieren la independencia, hay españoles que resisten todavía la independencia, pero también hay criollos, mestizos, mulatos de todos los colores que están a favor o en contra de la independencia. Entonces, esto es muy comprobable en toda la documentación, o sea, vas a encontrar, por ejemplo, el fenómeno de los indios realistas. Desde Pasto hasta Santa Marta hay una movilización constante de indígenas a favor del rey, ¿cierto? Wow. Naturalmente, ellos buscan su sistema de privilegios que mantenían pues con su estatus, que mantenían con la corona, pero también, o sea, como no es explicable por qué masivamente ellos se enrolan en los ejércitos realistas, dentro digamos, algunas teorías que indican que fueron, digamos, llevados o son sacados, pues no sé la palabra, o sea, que otro sinónimo, o llevados a la fuerza por influencia pues, de la iglesia, de la religión, o de los mismos cabildos, fueron, digamos, inducidos a esto. Eso habla pues como de un grupo étnico, como, o sea, lo siento como el discurso como si fueran menores de edad, o sea, como si no fueran libres de decidir o sea, de tomar sus propias Sí, decisiones. claro. Entonces le rebaja pues un poco el término, pero volviendo pues al enlace, hay muchos actores enfrentados, entonces no tiene pies ni cabeza llamarlo guerra nacional. O sea, como si Okay. nosotros siempre hubiéramos sido una nación y nos estuviéramos enfrentando a otra nación que es España.
toda vez que fuimos lo mismo durante 300 años, poco más de 300 años. Claro. Entonces el término, digamos, se desdibuja un poco, entonces ya viene otra corriente que intenta entender qué fue lo que pasó y lo llaman ya una guerra civil, ¿cierto? Que ya tiene más, o sea, es más factible Que atina porque, un poquito más. sí, claro, porque hay un bando que insiste y persiste en estar al lado de la corona y conservar sus privilegios. No estamos hablando solo de los privilegios indígenas, sino también los privilegios, entre comillas, blancos o de los criollos españoles, que eran básicamente los monopolios del comercio, el monopolio del gran comercio transatlántico, que ese va a ser un tema central, yo creo que en el libro, o sea, ese comercio que antes era español y que después se volvió anglosajón, ¿cierto? O sea, ¿qué intereses había detrás de liberalizar América o independizar América y, digamos, ganar ventajas comerciales por parte de otras potencias emergentes como Inglaterra, Francia, la misma Estados Unidos, que ya comenzaba pues a crecer y a tener una visión de país Claro. colosal y con dos costas, pero en medio estábamos los hispanoamericanos, entonces como también debilitar a España era beneficioso para, digamos, el Para estas equilibrio otras de poderes potencias. de otras Claro. potencias, porque España, digamos, llevaba la hegemonía. Entonces, ese contexto de guerra civil tiene un poquito más, o sea, es más entendible. Sin embargo, si nos vamos a las teorías clásicas de una guerra civil, encontramos que una guerra civil debe tener una alta polarización, ¿cierto? Básicamente, la mitad de un grupo contra la otra mitad de otro grupo, o más o menos algo similar. Esa alta polarización no se ve en muchos casos. Por ejemplo, en el caso de Antioquia, una provincia más bien tranquila, con personas dedicadas a las labores mineras, agrícolas, y no una élite Más o menos cómoda con la más o menos situación. cómoda con la situación, incluso no le importa pasar de un lado a otro, pero sin exacerbar los ánimos, pues en Antioquia no hubieron fusilamientos, los que ocurrieron, por ejemplo, en Bogotá, en Cartagena. Claro. En Antioquia no existió violencia extrema, pues de un lado hacia otro, la terrible o la temible, pues guerra a muerte de Bolívar, como en Venezuela, ese decreto de guerra a muerte, aquí la gente se acomodaba entre un gobierno, pues la experiencia nos indica y los documentos nos indican que se acomodaban entre un gobierno y otro, o sea, hacían la transición muy fácilmente. Okay. Entonces, bueno, el término guerra civil para mí pues tiene, digamos, esa dificultad, que no encuentro esa alta polarización, no encuentro, por lo contrario, encuentro un movimiento minúsculo de una élite minúscula. Este historiador Sierra, no recuerdo el nombre, pero o sea, caracteriza al grupo, en este caso, que toma partido pues o sea, por la corona, que dice que es un grupo básicamente rural, que es un grupo disperso, o sea, es un grupo disperso, está más o menos en las periferias, en el norte de Antioquia o en la periferia sur, y es un grupo, digamos, es un grupo Minoritario. tranquilo. Eso nos da un panorama también de la independencia, ¿cierto? Claro. Es una élite y una élite minúscula, o sea, los podemos contar con los dedos. Nosotros tenemos una lista de próceres, por ejemplo, antioqueños que le entregaron a la independencia. Esos próceres y sus familias básicamente es la élite independentista. Entonces no hay, es decir, no hay un movimiento masivo y mucho menos popular. Por lo contrario, es una revolución burguesa, es una revolución de grandes comerciantes y sobre todo, no se mira mucho en Antioquia, pero en Cartagena es básicamente una élite minúscula y es una parte de la élite cartagenera, ¿cierto? Y en Bogotá sucede lo mismo. Muy teso eso.
muy teso eso porque bueno, las personas que lleguen a ver esto y dicen esto, uno se queda con la historia que le cuentan en el colegio, ¿sí o no? Pero entonces ya uno mira que es que aquí hay cosas que no están bien, ¿cierto? Hay cosas que no cuadran. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, profe, ya nos estás diciendo, esto fue pensado de arriba a abajo, ¿sí o no? Hay personas que en algún punto de las contiendas como que les da completamente igual el resultado o no les afecta mucho, ¿cierto? Que entonces a mí me da pie para ir a la siguiente pregunta y es, ¿quiénes planean realmente estos alzamientos? ¿A qué voy, por ejemplo? Bolívar, Santander, Miranda, Sucre, Páez, todos esos próceres que ustedes les vengan a la cabeza que provienen incluso de familias aristócratas, cierto, nobles, porque Bolívar fue un noble, su origen es noble. Esta gente se mantiene entre América y Europa. Y hay veces nos da mucho la sensación de que, como tú lo decías, eso es una revolución burguesa, o sea que ellos se traen ideas que son importadas, que no nacen acá. La siguiente pregunta, profe, sería entonces, ¿podríamos decir acaso que estos procesos fueron pensados más bien desde afuera? Estos son, es decir, eh, Bolívar, Sucre, Páez, en últimas lo que son es unos afrancesados que se trajeron las revoluciones burguesas a la América hispana. ¿Cómo lo ves tú? Sí, muy pertinente. Incluso conectamos con la pregunta anterior, que creo que no la respondí, sobre la Revolución Atlántica. Claro, Eh, Hay dos, digamos, formas en las que estas y todas esas ideas y personajes circulan en la América hispánica. Uno que aborda el libro, que son básicamente los actores internacionales, ¿cierto? Pero luego hay otros factores internacionales, ¿cierto? Entonces, dentro de esos factores internacionales podemos mencionar todas estas revoluciones burguesas o estas revoluciones también que llamaron en su momento atlánticas, para bajarle un tono, un poquito el tono al colonialismo europeo, ¿cierto? Que digamos ha sido endémico pues en el continente americano. Entonces, lo que plantean estos teóricos de las revoluciones atlánticas es que no, o sea, no mirar el océano como una barrera geográfica, ¿cierto? Como una barrera que divide las masas continentales de Europa, América y África, sino más como lo contrario, como un canal, como digamos una especie de frontera, y donde mencionan pues que a ambos lados del Atlántico eh, ocurren relaciones que son típicas de las fronteras, es decir, intercambios, traslado de material, por ejemplo, libros, traslado de ideas, ¿cierto? O sea, circulan las ideas de un lado a otro, transhumancia, o sea, personas que emigran. Entonces, para ellos son más las relaciones que las barreras, ¿cierto? Eso básicamente les da pie a la teoría atlántica a decir pues que lo sucedido en América es una extensión de esa revolución que inició en Europa a mediados del siglo XVIII, ¿cierto? Estamos hablando de las ideas de la Ilustración, de las ideas o sea, de la Revolución Norteamericana, ¿cierto? De la Revolución Francesa, luego, y después las guerras de emancipación hispanoamericanas, o sea, como una conexión entre todos estos. Entonces, bajo este círculo, esta circulación de ideas, es muy factible que los criollos ilustrados, que hicieron una educación universitaria, o sea, se prepararon, hayan absorbido de todos estos pensadores franceses, británicos básicamente franceses y británicos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se puede llamar, digamos, a las revoluciones hispanoamericanas como una extensión
de las ideas Ilustradas. ilustradas del siglo XVIII que vinieron del norte, del Atlántico Norte, ¿cierto? ¿Cierto? Todas estas revoluciones que venimos hablando. Entonces, como tú dices, son individuos que hacen el viaje a Europa, son individuos que tienen contacto con las élites ilustradas de Gran Bretaña, de Francia. No por nada, por ejemplo, Miranda es llamado como el americano más universal, pues Miranda participó en las guerras de independencia de Estados Unidos. No sabía. Miranda participa, luego a Rusia, participa, o sea, tiene alta relación con el Imperio Ruso. Luego se traslada a Gran Bretaña, pelea en la Revolución Francesa. O sea, Miranda es un personaje que recoge, digamos, todo esto que venimos definiendo sobre esos personajes cosmopolitas universales que traen ideas universales, ¿cierto? ¿Cuáles son esas ideas? Básicamente apertura del mercado, o sea, el comercio no debe ser monopolizado, debe ser internacional, entonces el monopolio debe ser abierto, ¿cierto? Son personajes que también, como lideran la batuta en este cambio, o sea, también tienen ventajas, ¿cierto? Entonces quieren, digamos, suplantar el antiguo sistema, ¿cierto? ¿Cuál fue la última pregunta? Claro. Em, no, yo creo que ya podríamos pasar con lo que tú dices es súper importante porque entonces si no hay guerra civil, no hay como un ánimo secesionista muy importante pues a nivel popular, lo que hay es unas élites que quieren expulsar a España y gobernar América. Lo que uno se pregunta, profe, entonces, esta guerra, esta guerra ni siquiera es contra España, ni siquiera es contra España, porque pues es que a nivel cultural las cosas siguieron siendo prácticamente igual, el catolicismo, no sé, el antiguo régimen, como lo conversábamos, se expande mucho más tiempo y pues digamos que en cada región pues siguen habiendo como unos gamonales que siguen controlando unas extensiones grandes de territorio. Esto es muy teso porque entonces no hay guerra civil, no hay una ánimo secesionista, es una revolución transatlántica porque es una extensión de lo que sucede en Europa. Entonces ya pasando, profe, a nivel geopolítico, vamos a ver en estricto sentido entonces, ¿en qué le favorece a Francia e Inglaterra que en América ya no está España? ¿En qué le beneficia al imperio británico, al imperio francés napoleónico, que España ya no esté en América? ¿Cómo lo ves tú por ese lado? Sí, bueno, muy interesante lo que comentas y sobre todo lo que dijiste al inicio. La guerra no es contra España, o sea, básicamente, o sea, es contra, digamos, Contra lo que representa. contra lo que En representa, últimas. es contra ese antiguo sistema, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, cada que hay un cambio de sistema lo llaman nuevo orden internacional, ¿cierto? O sea, digamos, era en su época el nuevo orden internacional que ya las dinámicas del comercio, las Claro. dinámicas de la expansión de las grandes potencias en un mundo que se achicaba y digamos, achicaba las fronteras, eh, surgen esta serie de individuos que proponen estos cambios. Claro. Eh, la idea no es contra España, o sea, es cambiar a España, ¿cierto? Incluso por dentro hay españoles liberales que intentan también desde dentro Claro. socavar, digamos, lo que llaman el absolutismo monárquico, ¿cierto? Que es básicamente la excusa para enviar hombres a pelear a América. Es importante también mencionar que muchos voluntarios españoles vinieron desde la península, o sea, desde España, para enrolarse en los ejércitos de independencia de Hispanoamérica. Yo creo que el más conocido de ellos
por las acciones pues, militares que hizo es Javier Mina, que es un individuo nacido en Navarra, que lucha contra la ocupación francesa, o sea, contra la invasión napoleónica de España, pero que luego termina convencido de que su lucha es contra el absolutismo monárquico, es decir, contra Fernando VII. Entonces decide viajar a América, o sea, obviamente tiene contactos con Francia, con Gran Bretaña, y es un personaje también muy contradictorio porque, claro, o sea, es convencido de mantener, digamos, la independencia de España. Yo considero que España sí vivió una guerra de independencia clásica cuando se enfrentó a Napoleón, o sea, una guerra clásica que en la teoría, en su teoría, que es independizarse de un poder ajeno, del cual, pues, Claro, que usurpa su redundantemente, territorio. exacto. Entonces, claro, ellos luchan en esa guerra de independencia, pero después también, ¿qué sigue, cierto? Cuando expulsan a, digamos, el tirano Napoleón. Consideran muchos de estos que su lucha es ya contra el absolutismo. Ya no están cómodos con los poderes absolutos del monarca o con los pactos que tenían con el monarca, porque tampoco es que sea tan absolutista, y quieren modernizar también el Estado desde adentro, o sea, quieren una monarquía liberal, o sea, una monarquía al estilo de Gran Bretaña, Claro. con control de poderes, ¿cierto? Entonces, más o menos eso los obliga a venirse hasta América, pues, y luchar. Aquí, pues, el más importante de ellos es, no sé si José de la Sarda, o sea, el apellido es Sarda, es un catalán que viene y tiene un papel relevante en la independencia, pero luego es fusilado por los mismos Unos compañeros, patriotas. los mismos Sí. patriotas en Santa Marta, ¿cierto? Entonces, para mencionar esto, muchos españoles nacidos en España vienen a pelear la independencia que supuestamente era de nosotros. Muchos ejércitos españoles aquí terminan pasándose al bando patriota, ¿cierto? También ahí interviene pues que Bolívar ofrece una amnistía y ofrece unas buenas prebendas para el que se pase, o sea, ascensos militares, prebendas económicas. Eso contribuye a que muchos escuadrones, incluso batallones, hay batallones enteros que se pasan al bando patriota, continúan, ¿cierto? Estas dinámicas. No sé si me perdí No, de está vista. bien. Pero si de pronto pudieras ahondar un poco, profe, en, por ejemplo, a nivel comercial, a nivel geopolítico, Exacto. en la desbalcanización de España, ¿cómo le favorece a Esa es la Francia e pregunta, sí. Inglaterra? Bueno, pues como te digo, básicamente el imperio español, el comercio español era el gran comercio internacional que conocemos. Era un comercio que, por ejemplo, yo digo que tenía el epicentro en el Caribe porque ciudades como Cartagena, La Habana, la misma Portobelo en Panamá, Caracas, ciudades muy al borde del Caribe que vivían del gran comercio español, eran ciudades muy prósperas y ciudades, Veracruz, ¿cierto? Ciudades increíblemente desarrolladas, incluso más populosas y más aventajadas que las mismas ciudades europeas. Esto no lo digo yo, lo dice por ejemplo Humboldt en sus Sí, viajes, menciona por ejemplo a México, Ciudad de México. y compara, creo que en este momento recordar el consumo de proteína, por ejemplo, con el consumo en Europa, o sea, era mayor en México, menciona las academias que tenía México, por ejemplo, si no estoy mal, de mineralogía, eh, las universidades que habían en México, el gran comercio mexicano que consistía en unir ese gran océano Atlántico con el Pacífico, ¿cierto? A través de el galeón de Manila, que era el que iba a las Filipinas, y en Filipinas recogía todo el sudeste asiático, todas las mercancías que venían de China, del lejano oriente. Sí, Entonces,
México y sobre todo ciudades como Acapulco, ciudades que eran muy centrales en ese comercio, tenían que ser muy desarrolladas y muy prósperas y hacia allá se tendría que dirigir toda la migración internacional como realmente se dirigió, o sea, eran ciudades realmente populosas, constantemente con inmigrantes en busca de oportunidades. Y es lo que hoy en día nosotros miramos como esos polos de desarrollo. Nosotros que somos un continente expulsor de inmigración, eh, identificamos en esas ciudades donde la gente migra, o sea, los sitios de desarrollo, ¿cierto? Curiosamente, los sitios de desarrollo, o sea, donde migraban las personas, eran ciudades como América, que estaban creciendo demasiado. Buenos Aires, ya Montevideo, en el Callao, todo el Perú, Panamá, o sea, eran sitios de un interés económico importantísimo. Fuera eso de la economía extractiva del oro, pues que todos sabemos, venimos de una región extractiva, o sea, que su gran desarrollo se debió al comercio del oro y a la importación de mercancías de todos los contextos transatlánticos. Entonces, básicamente, ese era, digamos, el principal, Interés. el trofeo, el interés importante de estas naciones era cómo participar en esa porción del mercado internacional, ¿cierto? Que más aisladamente también lo tenían. Gran Bretaña tenía un comercio a través de sus colonias, Portugal también lo tenía, Holanda, ¿cierto? Los mismos Estados Unidos ya comenzaban cada vez más a acercarse hacia las costas de Sudamérica, entre otras cosas, porque había desde la guerra de la oreja de Jenkins, pues desde eso había, digamos, una especie de comercio interlope que permitía a otras naciones del globo, por ciertos periodos, traer mercancías. Y sobre todo lo que había era contrabando. Es decir, habían zonas grises de todo el continente donde el poder del Estado, en este caso el Imperio Español, no lograba abarcar, ¿cierto? Normalmente son territorios de fronteras, son territorios selváticos. Aquí en Antioquia, por ejemplo, tenemos toda la zona del Darién y el Chocó. Son zonas, incluso la navegación del río Atrato estuvo prohibida durante gran parte del siglo XVIII, por lo mismo, por el contrabando, por el permanente asentamiento de británicos. Ahí existieron 4 o 5 intentos fallidos de hacer colonias británicas. Creo que la más famosa fue la de los escoceses en 1700, que fundaron en Urabá, Nueva Caledonia, que eran más o menos entre 1000 y 3000 escoceses que habían venido, primero se habían aclimatado en Jamaica y luego habían venido a hacer una gran colonia y habían terminado siendo expulsados en 1700 por los españoles definitivamente y cerrado toda la vida del atrato. Pero claro, los indígenas de esta zona que nunca fueron incorporados al sistema español, o sea, estamos hablando de los catíos, de los emberas, de todos, o sea, grupos que todavía, étnicos que todavía sobreviven, porque no fueron, digamos, entre comillas, cristianizados, ¿cierto? O sea, no fueron incorporados al sistema de pueblos españoles, de pueblos de indios Estos españoles. pueblos indígenas eran hostiles. Hostiles Claro, siempre fueron hostiles desde que venían los primeros desde la conquista. españoles. Nunca, o sea, preferían alejarse a sitios más selváticos que terminar pues incorporados al sistema, ¿cierto? Entonces, o sea, son 300 años también de guerras contra ese tipo de comunidades que los británicos aprovechan muy fácilmente para venderles armas y mercancías, ¿cierto? Entonces los indígenas también en su condición también aparecen comerciando y también haciendo relaciones internacionales con estas potencias. Entonces básicamente el ideal es copar este mercado, sobre todo porque se viene una época, un proceso también que hace parte de las revoluciones atlánticas, que es la revolución industrial británica, Claro. donde por cadenas de producción y por, digamos, la tecnificación de la producción, se crean grandes volúmenes de mercancías. Entonces,
necesitan los británicos un punto de distribución de donde inundar, digamos, el mundo de mercancías y necesitan un poder hegemónico, ¿cierto? Vemos también Francia, la Francia napoleónica, con claros ímpetus de dominio pues, y sobre todo de control internacional, también en una supuesta guerra contra Gran Bretaña, pero más que guerra, yo digo, es división territorial. O sea, Francia siempre se consideró Europa continental, o sea, y no permitía pues que los isleños tuvieran trato comercial con Europa. Entonces, por eso el intento de Francia de conquistar toda Europa, que digamos sale en lo que sale, ¿cierto? Una derrota para el imperio francés, pero también, pero bueno, por ejemplo, estos intereses franceses se ven mucho en la venta que hace Francia a las Luisianas, por ejemplo, ¿cierto? La Francia vende a los Estados Unidos, que es un territorio también en expansión, pero claro, la expansión de Estados Unidos solo se puede dar si se fagocita el territorio hispanoamericano, como también yo diría la expansión del Brasil, o sea, ese gran país coloso que es hoy Brasil, solo se puede dar a expensas o digamos, tras devorar el territorio que antes era considerado español, ¿cierto? Entre comillas. Entonces ellos van a tener unas guerras también en el sur, en lo que hoy llamamos Uruguay, muy importantes, van a expandirse hacia el río, hacia la cuenca amazónica, quiere ser Brasil un país amazónico, incluso hay unos intereses también en ser continentales, pues yo veo mucho, o sea, bicontinentales, o sea, tener costas en el Atlántico y en el Pacífico. Yo veo mucho el caso en Sudamérica de Brasil como el caso de Estados Unidos, ¿cierto? Pero el caso de Estados Unidos, pues obviamente con mayor éxito. Entonces volvemos a la venta de las Luisianas, Luisianas, eh, eh, o sea, una transacción comercial, ¿cierto? Un, o sea, ellos consideran que eso es un territorio que se puede transar comercialmente. No hay habitantes, o sea, no es una nación, sino es un territorio que Francia puede vender. No recuerdo cuántos millones de dólares costó esa transacción comercial con todos los habitantes que habían ahí dentro. O sea, no se hizo una consulta, por ejemplo, para preguntarles si querían ser estadounidenses. No, llegó Francia y lo vende. Entonces también los americanos tenían temor a hacer a la Francia de Napoleón, ¿cierto? Temor a ser canjeados por algún territorio o temor a ser, digamos, vendidos bueno, y temor a ser invadidos también. Entonces, claro, estamos hablando del poder económico internacional, o sea, el poder militar, del poder económico, del poder básicamente de la irradiación internacional que hacen estas potencias. Porque también hay tendencia al equilibrio de poderes, ¿cierto? O sea, nos vamos a una guerra para más o menos mostrar fuerza, pero siempre Gran Bretaña se mostró como ese país en gran expansión. Sí, y en una expansión evidente porque el siglo XIX va a ser su siglo, ¿cierto? Va a ser su siglo de máxima expansión, que va a llegar su caso pues en la Segunda Guerra Mundial, pero eso es otro tema, ¿cierto? Eh, Muchas gracias por eso, profe Ricaurte, porque aquí ya nos deja cosas muy interesantes y es Francia, Inglaterra, Estados Unidos y cualquier pues otro imperio depredador aprovecha el vacío que deja España en América, porque América es un territorio muy rico, tiene un montón de recursos, pero que no eran de fácil acceso, ¿cierto? Ahora, aquí a lo que yo voy es, profe, la siguiente pregunta es, ya siguiendo como en un tema estrictamente geopolítico, ya sabemos quiénes están detrás de los criollos y quiénes están detrás del bando patriota. Y haciendo un análisis estrictamente geopolítico, ¿qué pasa o sea, quién aboga por España? ¿Por qué, por ejemplo, las monarquías cristianas
y la iglesia no vinieron en auxilio de España, que eso es lo que muchas veces yo me pregunto entonces, ¿qué pasó con los aliados de España, profe, por ejemplo? Es muy importante porque esto explica, digamos, ya la consolidación de todos estos procesos y estas ideas revolucionarias. España, como ya lo hemos mencionado, desde dentro sufre una revolución, ¿cierto? O sea, un ímpetu revolucionario. Y entonces el ejército que estaba a punto de partir de Cádiz a una nueva reconquista en Sudamérica, ese ejército cae en anarquía protagonizada pues por Rafael Riego, ¿cierto? Que es un militar que se subleva y todo ese ejército que estaba dispuesto, creo que eran 22.000 hombres, si no estoy mal, tengamos en cuenta que es un número considerable, Sí, es un toda buen vez número. que Pablo Morillo, con solo 12.000 hombres, ya hizo todas las campañas de reconquista en 1815 a 1819 más o menos. Entonces, este ejército cae en anarquía y obliga al rey de España, que ya había retornado de las manos de Napoleón, lo obliga a, a jurar la constitución española, que es la misma constitución de Cádiz, la de 1812. Entonces, claro, ya España es liberal, creo que es una época que ellos llaman el trienio liberal. Entonces, eh, ese paso da, digamos, impide que un ejército español venga a América a, La a, reconquista. a hacer una campaña pues, de reconquista. Eh, ¿Qué sucede? Las monarquías europeas sí se movilizan, o sea, están preocupadas por la situación en España, están preocupadas por esa expansión de esa llama revolucionaria, y lo que hacen ellas es una serie de encuentros que son, por ejemplo, su mayor, digamos, su mayor punto álgido es el Congreso de Verona, donde se reúnen todas las monarquías europeas. Estamos hablando de Prusia, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de la Francia ya restituida pues en la monarquía francesa, estamos hablando incluso de Inglaterra, que siempre estaba ahí jugando a los dos bandos, estamos hablando también de Austria, o sea, estamos hablando de imperios poderosos que fueron en auxilio también de España, ¿cierto? En realidad auxilian a España. Hay una expedición francesa hacia España, creo que se llama de los 100.000 hijos de San Luis. O sea, nos indica que un ejército francés nuevamente cruza la frontera con España, pero esta vez no para eh, ¿cómo se dice? Para Conquistarla o reconquistarla. sí, volverla parte de su territorio, sino antes para liberarla de ese periodo o de esa revolución liberal que tenía. Estas mismas monarquías europeas hicieron pues como una alianza que se llamó la Santa Alianza para restituir el poder absolutista monárquico. Entonces, todas las gacetas, por ejemplo, que yo consulté de 1820 de 1822 a 1800, incluso hasta 1828, todavía se rumorea que las monarquías europeas van a enviar ejércitos a América para devolver, digamos, las colonias a España. Entonces, más o menos, no sé, no recuerdo bien la proporción, pero era más o menos que Rusia iba a enviar un ejército para, digamos, conquistar México. Francia iba a enviar otro ejército para conquistar Colombia, por decir algo, y Austria iba a enviar otro ejército para conquistar el Río de la Plata, que fueron las tres grandes países o naciones que nacieron después de la independencia. El resto de países que tenemos en Hispanoamérica, como que son 22, son divisiones de divisiones y divisiones, ¿cierto? Por ejemplo, el Río de la Plata se divide entre la banda oriental, o sea, el Uruguay,
y los que deciden ser Argentina, etcétera. Entonces, digamos, claro, hay, digamos, un pacto entre las monarquías europeas para volver a reconquistar el territorio, pero ahí es donde entra un actor importante, que es los Estados Unidos. Precisamente de esta época es la que nosotros llamamos, y pues porque lo hemos padecido pues durante ya casi 2 siglos, ya más de 2 siglos, poco más de 2 siglos, la doctrina Monroe, ¿cierto? Sí. Eh, Monroe, que dice básicamente que si algún ejército europeo pisa el suelo americano, los Estados Unidos van a responder militarmente ante digamos, una injerencia europea, ¿cierto? Esto da pie, digamos, o sea, ya Estados Unidos se declara como un actor beligerante dentro Del conflicto. del conflicto y le da confianza a los países hispanoamericanos para consolidar su independencia. La historia, digamos, contrafactual es qué hubiera sucedido si no hubiera pasado eso. ¿Qué hubiera sucedido si Estados Unidos siguiera siendo Permanece neutral. un país neutral? O sea, quizás hubieran venido las monarquías, quizás España hubieran enviado otra expedición para reconquistar, no digamos todo el extenso territorio, pero sí al menos México, que era, digamos, lo más importante, o no sé si Suramérica pues era el del interés, pero por lo menos México sí estaba pues como en la mira de España pues por la riqueza del territorio. Entonces, claro, Monroe, el presidente Monroe, lo que hace es inmediatamente mmm, declararse en favor de las independencias de Hispanoamérica, o sea, darles el estatus, o sea, reconocer los países, los 3 países que mencionamos, Río de la Plata, Colombia y México, les da su estatus de país, formaliza las relaciones diplomáticas, entonces Estados Unidos es el primer país en reconocer la independencia. Bueno, Brasil también lo hizo un poco antes, pero Brasil pues no es un actor de peso pues como tan En ese importante, ¿cierto? momento no. Lo importante de estos países era que algún país europeo los reconociera, ¿cierto? Entonces por eso mandan muchas misiones diplomáticas a Gran Bretaña, a Francia, a Países Bajos, a los estados alemanes. Inclusive hay muchas anécdotas donde un ministro de estos, no recuerdo cuál, ofrecía prácticamente canjear territorios por el reconocimiento de la independencia. Entonces Claro. les ofreció grandes gabelas. Entonces un país le puso mucha atención, que fue Suecia. Suecia, o sea, digo, esta es la oportunidad para expandirnos nosotros en América. Entonces Suecia apoyó la independencia hispanoamericana, es uno de los actores pues, que se menciona en el libro, a través de una isla que tenía en el Caribe, que era San Bart o San Bartolomé, y Suecia, digamos, apoya con armas y hombres la independencia. No obstante, Rusia, que estaba del lado de la Santa Alianza, es la que le frena pues a ese Ah, sí, ímpetu a Suecia está ahí en el libro. Sí. para decirle, si ustedes siguen enviando hombres a luchar en las guerras de Sudamérica, nosotros vamos también a intervenir. Pero Suecia lo que quiere es realizar estas misiones diplomáticas, entonces manda a preguntar a los ministros, bueno, ¿qué era eso que estaban prometiendo tan bueno? De que si nosotros los reconocemos la independencia, no, o sea, tenemos negocios y oportunidades. Entonces aquí vienen muchos suecos, incluso, bueno, es que ahora bueno, tengo en mente uno, al de Kraus, tengo en mente, bueno, nosotros tenemos a León de Grave, que León de Grave es uno de los grandes intelectuales antioqueños, que es de esa inmigración sueca que vino después de la Sí. independencia a establecerse, digamos, bajo ese convenio. ¿Ves? No lo sabía, no lo sabía. Entonces muchos países, digamos, quieren reconocer la independencia, o sea, eso es un paso grande,
a cambio de esas gabelas comerciales. Sin embargo, no se atreven a dar ese primer paso. Y cuando vienen a preguntar, resultaron pues como ser charlatanes, o sea que no podían dar esos grandes monopolios. Sin embargo, es Gran Bretaña cuando sí da el paso definitivo en 1824, después de la batalla de Ayacucho, que es la batalla pues que sella prácticamente la expulsión de los Borbón de América. Ya es Gran Bretaña el paso de reconocer la independencia de estos tres países, y el resto de países europeos ya con más respaldo, ya sí, me parece que el siguiente es Francia, y luego Portugal, creo. Portugal, los estados alemanes, los estados italianos que todavía no están unificados, y así en cadena se va reconociendo la independencia de esos países. Entonces, Em, sí, muchas gracias por esa respuesta, profe. Es muy interesante ver cómo, cómo un actor en ese momento tan joven como Estados Unidos, porque Estados Unidos acaba de aparecer como nación independiente, hacía ahí que 50 años. Es súper interesante para analizar ese trabajo que hicieron las élites estadounidenses, pues que al fin y al cabo son los mismos ingleses, ¿no? Con además de su doctrina Monroe, algo que de pronto no es conocido por muchos y es algo que ellos entienden como un destino manifiesto, que ellos como por su herencia protestante, yo no sé si yo estoy aquí haciendo una mezcolanza de cosas que no vayan, pero lo que sí queda claro en la historiografía es que los padres estadounidenses sienten que Estados Unidos es un país llamado a algo, ¿cierto? Y de ahí se entiende, por ejemplo, su expansión hacia el oeste, su doctrina Monroe, su expansión por el Pacífico, luego la guerra hispano-estadounidense, que eso es un tema bien interesante para que los que nos están viendo luego lo vayan ahondando también en sus tiempos libres. Ahora, muy interesante lo que dice Ricaurte, que insisto, está aquí en el libro para que ustedes se lo vean y en serio lo daten, que tiene unos elementos muy interesantes para que ustedes se apropien de este tema. Es decir, aquí en el libro está, por ejemplo, el nombre de bancos muy importantes en el mundo. Tú mencionabas el tema de Prusia, que aquí está, por ejemplo, hay un banco de Hamburgo, no sé, que apoyó mucho la independencia, bancos ingleses, que aquí están en el libro, para que ustedes vengan al libro y se dateen. Y se dateen que esto realmente es un tema muy interesante porque estamos hablando de la historia de nuestro país, cosas que sucedieron aquí en donde nosotros estamos sentados hace más de 200 años, hace mucho tiempo, pero que eso determina totalmente las sociedades en las que vivimos. Yo quisiera pasar ahora, profe, eh, si nosotros aquí estamos hablando de bandos geopolíticos enfrentados, es decir, incluso dos visiones del mundo enfrentadas, porque estamos hablando de que hay tres actores que estamos visibilizando. Está Estados Unidos, está Inglaterra y Francia, ¿cierto? Que representan como revoluciones burguesas. Inglaterra ahí ya es una monarquía parlamentaria, pero que eso tiene algo de inspiración liberal. Tenemos a Francia, que pues la Revolución Francesa se ve un poco trastocada con Napoleón, pero que igual está ahí, ¿cierto? Y Estados Unidos, que es pues la modernidad en todo su esplendor. Y tenemos por el otro lado los aliados de España que también repuntean por ahí un poco. Y entonces, ¿a qué voy yo con esto, profe? Que lo conversábamos también previamente, que yo te decía, a mí esto me huele tanto a conflictos que nosotros vemos hoy en día, como por ejemplo el de Ucrania, que yo quiero saber tú qué piensas al respecto, y es que si la guerra se libró en América, sí se libró en América, se libró supuestamente entre los criollos contra los españoles y en últimas contra la monarquía borbónica, pero digamos que se libró en América, pero que detrás hay otros actores que son muy protagonistas
que no se visibilizan, o por lo menos en la escuela no nos lo cuentan así. Entonces tenemos grandes ejércitos enfrentados, ejércitos disciplinados, porque tú al inicio ya decías es que la guerra contra España no se va a ganar con una guerrilla, ni se va a ganar con comercianticos ahí de Santa Fe, de Bogotá, de Santa Marta, no se puede ganar una guerra contra un imperio con guerrillas. Entonces, ¿a qué voy con esto, profe? ¿Es posible establecer similitudes entre lo que sucedió hace 200 años y lo que vemos hoy? Capitalistas internacionales, mercenarios, grandes ejércitos que se movilizan y que se enfrentan imperios que no se declaran la guerra abiertamente, pero que se enfrentan en el campo de batalla bajo la mesa. Entonces, profe, la pregunta en concreto es, ¿tú crees que se pueden establecer similitudes entre lo que sucedió hace 200 años y lo que sigue sucediendo hoy, por ejemplo, en Ucrania? ¿Cómo lo ves tú, profe, al respecto? Sí, muy interesante trazar esos paralelismos y no solo mencionaría pues Ucrania, sino todas las últimas guerras de cuarta generación que hemos estado viviendo, digamos, están siempre inmersas en esa dinámica, ¿cierto? Entonces ahí podemos identificar, pues haciendo pues, en este momento se me ocurre con el libro esos actores, ¿cierto? Están los estados como actores que no declaran la beligerancia total, sino que más bien apoyan los bandos disidentes para librar esas guerras de guerrillas o conflictos internacionales por todo el globo, ¿cierto? Hay una teoría de las fronteras calientes, que es, digamos, que las grandes potencias, estamos hablando, por ejemplo, en la época de Guerra Fría, no se enfrentaban una a una, o sea, en el suelo propio, sino que lo hacían a través de un país tercero. Entonces, Claro. digamos, todo ese contexto, o sea, las fronteras, la Guerra Fría fue una guerra caliente en los territorios de frontera. Entonces, el territorio de frontera estadounidense, América Latina, fue una guerra de gran expansión, digamos, de las ideas del imperio, pues de la Unión Soviética. Lo mismo en Europa, los Balcanes, o sea, todo lo que es todo, Vietnam, con la Vietnam. guerra de Corea, o sea, todas estas guerras básicamente nos indican un mismo, pues, o sea, un mismo actuar entre potencias, o sea, potencias solapadas entre unos actores y que financian, digamos, esos enfrentamientos. También vemos el papel de los capitalistas internacionales, que en estas guerras no hemos pensado, por ejemplo, en el gran negocio que significa la reconstrucción de un país destruido por la guerra. Pues Claro. yo pienso, por ejemplo, en Irak, en, en, pienso en Siria, pienso en los Balcanes. Es decir, el gran negocio está detrás de la reconstrucción. O sea, las industrias, por ejemplo, estadounidenses, antes de que la OTAN suelte sus bombas, está ya detrás de los negocios de reconstrucción, ¿cierto? Y naturalmente la industria armamentística, pues que es el gran eslabón que alimenta, digamos, la Los guerra, ¿cierto? conflictos. Que alimenta los conflictos. Ese es el papel de los capitalistas que anteriormente eran muy modestos comerciantes, ahora son, o sea, a Grandes. escala industrial son capaces de hacer una maquinaria pues de guerra impresionante. O sea, las dimensiones son básicamente, por ejemplo, lo que vemos en Ucrania, a nivel de una guerra que vimos a principios del siglo XX, esas guerras de trincheras, esas guerras, esas, ese carnificio, bueno, no sé cómo decirlo, es decir, esas guerras masivas Sí. en un mundo donde supuestamente habíamos llegado a un ideal, o sea, tecnológico, o sea, una guerra tecnológica que sería devastadora. Todavía hay guerras de trincheras y guerras como la Segunda Guerra Mundial de casi que casa por casa o edificio por edificio, ¿cierto? Entonces, es muy interesante. También vemos el papel.
de los mercenarios, ¿cierto? Que también se relata pues en el libro, y cómo ya ahora pues no hay pudor pues para este tema de mercenarios, ya las noticias te dicen básicamente que hay compañías que se lucran de este negocio, que es un negocio internacional, que es un negocio muy importante. Pues todos vimos, por ejemplo, en Ucrania la participación del grupo Wagner por parte de Rusia, o sea, Mm, un ejército mercenario colosal, pues que tenía prácticamente mando propio, o sea, tenía artillería, aviación, sí, infantería, o sea solo Wagner podía invadir, digamos, un país. sí, Claro. el oeste de Ucrania, ¿cierto? Perdón, el este de Ucrania. Eh, y digamos, todos conocemos, por ejemplo, la participación de Colombia en todos estos conflictos internacionales con Claro. mercenarios en una toma, no sé si fue la toma de Kursk, de una de estas ciudades de Ucrania, del este de Ucrania, eh, mencionaron que en esa toma, por la cantidad de bajas, el tercer país que más mercenarios tenía era Colombia, Mm, con alrededor de 700 hombres pues, caídos en esas acciones. El primero era Francia, si no estoy mal, con unos no, el primero era, puede ser Polonia, sí, creo que era Polonia. y bueno, o entre Francia y Polonia se disputaban pues ese primer puesto, pero me causa curiosidad que Colombia era el tercer país que más Claro, mercenarios pues digamos, más hombres aportado había aportado en esa en la batalla batalla. de Kursk, si no estoy mal. Entonces, se encuentran los tres actores que mencionamos, que son los capitalistas internacionales, el papel de los estados y los mercenarios contratados como brazos para la guerra. Total, total. Que pues llegando a este punto de la entrevista, les reitero, léanse el libro, es un libro muy bueno para que ustedes aprendan más sobre la historia de su propio país. Hay algo que a mí me parece muy triste y es que ¿dónde están las clases populares? Es decir, eso es una guerra que se organizó desde arriba, son ideas son ideas burguesas que son élites, se enfrentan imperios disputándose grandes porciones de territorio y de recursos y las voces de las personas de a pie pues como que aparecen poco, ¿cierto? Eh, Profe, la siguiente pregunta, le voy a meter dos preguntas aquí para que vayamos ya como cerrando el programa. Y es una con el tema de las clases populares, realmente qué papel juegan las personas de a pie de la Nueva Granada, de Venezuela, Capitanía General de Venezuela en ese momento, con, con este tema. Y la segunda se la quiero pegar con la figura de Simón Bolívar y en general pues con el ejército patriota. ¿Qué respondería usted a esto? ¿Quién es Bolívar y qué papel juegan las clases populares, por ejemplo? Sí, muy importante también la pregunta. Eh, de las clases populares sabíamos muy poco de la independencia. La independencia que se escribió durante 200 años siempre hablaba de los próceres, de las grandes batallas, de los grandes militares, de los actos de independencia, de las declaraciones de independencia, de las constituciones, de los prohombres, de las grandes hazañas, no sabíamos del resto de los actores, ¿cierto? Por allá hacia inicios del siglo XXI hay una corriente historiográfica que se empieza a hacer ese tipo de preguntas, ¿cierto? ¿Qué habrá sido, por ejemplo, el papel de las mujeres en la independencia? ¿Cuál es el papel de los sectores subalternos, por ejemplo, los negros? ¿Cuál fue el papel de los indios? ¿Cuál fue el papel de los blancos pobres o de los pobres en general? ¿Cuál fue el papel de los campesinos, cierto?
Entonces hay trabajos interesantes pues en esta línea. No obstante, la línea siempre hegemónica ha sido la del gran discurso de las epopeyas nacionales, ¿cierto? Ahora estamos cerrando un bicentenario, ¿cierto? De todos estos grandes acontecimientos. En diciembre pasado cerramos el bicentenario de Ayacucho, ahora pues digamos durante este bicentenario también fue una época digamos de reflexión para aportar otras cosas a lo que ya la historiografía nos ha otorgado. Son centenares de libros y libros, por ejemplo, que hablan de Bolívar, ¿cierto? Y que resaltan el papel de Bolívar. Realmente nosotros desconocemos la figura de Bolívar porque fue un héroe nacional, ¿cierto? Fue un héroe idealizado por los mismos intelectuales, colegas de él, pues, o sea, que participaron al calor de la guerra, hicieron la historia de la República al calor de la guerra. Entonces, digamos, siempre procuraron mostrar más los aciertos que los desaciertos o los hechos injustos, ¿cierto? Pues como todo hombre. Claro. Entonces Bolívar es una figura muy mitificada, demasiado mitificada, creo que es está entre los 5 o 10 hombres que más escritos se han hecho sobre él, ¿cierto? Eh, eh, Creo que Marx tiene algo, una crítica a Bolívar, al personaje en sí. Para mí, personalmente, Bolívar es un personaje, digamos, del cual muchos desconocemos porque no hemos leído sino una parte de la historia o nos han Lo que se contado cuenta. una parte de la historia. Eh, yo he tenido la oportunidad de leer algunas cartas para después que como investigación para estas temáticas. Sin embargo, nunca me ha atrevido pues a ahondar en la historia de Bolívar, o sea, a conocer el personaje o hacerlo como si lo han hecho otros, por ejemplo, académicos, no necesariamente historiadores, por ejemplo, Pablo Victoria, ¿cierto? Él Sí. tiene un trabajo sobre Bolívar importante, sobre la otra cara de Bolívar, ¿cierto? Yo, pues, ponderando un poquito lo uno y lo otro, siempre he considerado a Bolívar como un hombre con demasiada suerte, o sea, una persona de esas que tiene una utopía, ¿cierto? Y siempre consigue quien lo respalde ¿Quién o lo quien le ayude? financie o quien le ayude a hacer, o sea, digamos, Lo el que él se ideal imagina ahí en la más, cabeza. sí, más irrealizable, lo más irrealizable del mundo, siempre tenía alguien dispuesto incluso a entregar su propio Que ha habido. péculo, digamos, o su vida también por ese ideal, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, era un buen vendedor de proyectos, ¿cierto? De su proyecto utópico. Que este proyecto no es de Bolívar solo, ¿cierto? Ya tenemos unos antecesores como Miranda, tenemos un antecesor muy desconocido que es el hermano de Bolívar, si no estoy mal, no me atrevo pues a decir el nombre, creo que es Teleósforo o por ahí Vicente, Vicente, sí, creo está en que el es libro, yo recuerdo. Vicente Bolívar, un hombre que muy tempranamente, incluso no sé si era más entusiasta que Bolívar por la independencia, se va a Estados Unidos a conseguir armas y hombres para financiar una campaña pues, de independencia. Pero con tan mala suerte que en uno de esas traídas pues, de ese cargamento, ese barco naufraga y él muere, ¿cierto? Él muere dejando pues a Bolívar, pues Bolívar Simón, Encargado. como pues prácticamente casi que el único, porque nos venden pues que él fue como el artífice y el Ujú. libertador de América, ¿cierto? Realmente paralelo a él habían muchos otros personajes, la misma élite que él circulaba con él, y Bolívar fue un hombre que termina muy mal, o sea, termina, no digamos que en estado de pobreza, pero sí termina, bueno, en un estado lamentable de enfermedad, renuncia finalmente al poder cuando
había tenido todo y se había declarado presidente vitalicio, o sea, casi como un monarca, algo contradictorio, porque juró pues luchar contra el absolutismo o contra las monarquías vitalicias, y él se autoproclama pues como un monarca pues que muy claramente se ve con la constitución del Perú, perdón, del Alto Perú, o sea, Bolivia, y con la constitución de 28, 1828, sí. la constitución vitalicia que le da poderes vitalicios de ser el presidente a perpetuidad. Entonces, muchos vieron en él pues una contradicción. Por ejemplo, José María Córdoba, que digamos lo enfrenta militarmente inclusive con un reducido número de hombres, solo, bueno, no solo Córdoba, Obando, López, Claro. muchos caudillos de estos de los que venimos hablando, que es también un rezago del antiguo régimen, o sea, cómo estos territorios quedaron también en manos de caudillos locales, o sea, no pasó de los mismos dueños, digámoslo así, sino pasó de De un unos estado, dueños a otros. o de unos dueños a otros, pero Sí, estos caudillos locales seguían siendo los que llamamos gamonales o caciques, seguían siendo los dueños de los electorales, los territorios. dueños de los territorios, del comercio, o sea, tenían todavía el control político y económico de todas estas regiones, en el Cauca, en la costa, en Antioquia, siempre lo mismo, ¿cierto? Entonces, digamos, eh, Córdoba es uno de los que se enfrenta a ese proyecto de Bolívar, ¿cierto? Ese proyecto que fue tímidamente mutando hacia otra cosa, hacia lo que todos odiaban, que era el absolutismo monárquico, Claro. o Hasta digamos Santander termina enemistado con él, ¿no? hasta Santander, claro, porque Santander, claro, es enemigo o sea, es contrario a la constitución de Bolívar, proclama la constitución de Cúcuta y funda el partido santanderista, que es el que promete volver a la constitución de Cúcuta, ¿cierto? Exacto. Claro, como los españoles vuelven a la constitución de Cádiz, aquí también se imita y todos quieren volver a la constitución de Cúcuta, entonces también sucede un poco lo mismo. Entonces Bolívar es ese personaje que personalmente no he ahondado mucho, pero puedo decir que siempre en una batalla, bueno, no es el guerrero, el héroe, el estilo Córdoba, que es el primero que va en la fila, o que el que motiva a sus soldados a luchar, sino que es más el hombre que está detrás, observando pues la batalla y tomando decisiones de todo el pelotón, digámoslo así. Entonces ese es Bolívar, un personaje muy contradictorio, un personaje que fue impoluto pues porque la historiografía nacional necesitaba crear un héroe nacional, y esos héroes normalmente tienen que ser héroes morales porque tienen Claro. que ejemplificar es el nacimiento de la nueva nación, cosa que Bolívar no lo era, sobre todo por las historias que cuentan, por ejemplo, las memorias, todos los generales que estuvieron, siempre cuentan episodios donde Bolívar era el hombre de fiesta, o el hombre colérico, o el hombre, es decir, no era ese héroe impoluto, pues Como lo pintan. como lo ha mostrado la historiografía nacional. Eh, eso es algo muy teso porque es que Bolívar es el mito fundacional de la nación, ¿no? Podríamos decirlo así. Pues aquí ya cada quien sacará sus propias conclusiones, ¿cierto? Viendo el programa, investigando sobre Bolívar. Porque ustedes no se pueden quedar con lo que nosotros les digamos, sino que ustedes tienen que ir a investigar las fuentes, ¿cierto? Pero en todo caso, las fuentes están ahí. Córdoba se levantó contra Bolívar porque siente que Córdoba no fue eso por lo que luchó, ¿cierto? Para dar su juventud, para al final, pues, poner un dictador, ¿sí o no? Que ese fue como el final contradictorio que tuvo Simón Bolívar. Eh, Profe, ahora que estamos hablando de Bolívar y que últimamente se le ha mencionado bastante, porque el presidente lo ha mencionado bastante,
Eh, yo quisiera aprovechar para preguntarle, ¿qué piensa usted de aquellos que intentan socializar el pensamiento de Bolívar? Porque, pues, no sé si Bolívar realmente sí fuera eso, porque, pues, intentó ser un dictador, eh, intentó poner su persona, sus poderes por encima de la Constitución. Así que, ¿qué piensa usted ya tantos años después y de tanta manipulación que se le hace a la figura de Bolívar? ¿Cómo lo vio usted en últimas? Sí, es evidente, hay un culto a Bolívar, ¿cierto? Ese culto no es nuevo, ese culto es muy, muy interesante rastrearlo, ¿cierto? Se me hace, pues, a nivel, digamos, historiográfico, se puede ver un momento importante de ese culto a Bolívar en el primer centenario, ¿cierto? Cerca de 1910 al 1924, o sea, entre que se cumple todo el primer centenario de todas estas batallas, la figura de Bolívar se impulsa demasiado, o sea, creo que en épocas posteriores a la década del 20, me parece, se ordena que en cada plaza de cada ciudad haya una plaza de Bolívar, ¿cierto? O nosotros tenemos, sí, sí, una plaza, pues, o sea, hay Claro, unos que sí. lo llaman parque o plaza, ¿cierto? También los primeros historiadores que hacen toda esta historia nacional para la educación secundaria, ¿cierto? O sea, o sea, hacen que son sobre todo Henao y Arrubla, si no estoy mal, eh, digamos, contribuyen a esta mitificación de Bolívar, porque para el siglo XIX Bolívar era una figura, pues un caudillo militar, naturalmente, pero no era, digamos, objeto de culto, ¿cierto? No era objeto de culto Como lo como es hoy en ahora. día, sí, exactamente. Entonces, las academias bolivarianas se fundan, por ejemplo, en esos principios del siglo XX. Eh, o sea, todo el culto hacia Bolívar nace a principios del siglo, o sea, en su máxima expresión nace a principios del siglo XX. Antes podíamos rastrear un personaje de la historia patria, un caudillo militar, pero no, digamos, con esas pasiones, No con ese pues, ¿cierto? mito. Y bueno, ¿a qué conlleva todo esto? Bueno, como le digo, Bolívar tiene temas polémicos, por ejemplo, la Carta de Jamaica, ¿cierto? La Carta de Jamaica hay que analizarla también dentro de todo su contexto. En la Carta de Jamaica solamente él ofrece, en este momento no sé si es Nicaragua, Honduras, el Golfo de Honduras o Panamá, la ofrece a los británicos con tal de que ellos le ayuden a liberar pues a Colombia. Ellos dicen que, o Bolívar constantemente lo mencionaba, que bajo el auxilio de Gran Bretaña podía ser, digamos, un gran país. Es posible que Bolívar tuviera en mente ese ideal, ¿cierto? Pero, o sea, no lo sabemos. Pero siempre estaba bajo ese manto del gobierno británico. O sea, es curioso que Bolívar se transporta en buques británicos cuando viene de Londres o cuando va, por ejemplo, a su exilio a las Antillas, siempre se hospeda con estos señores británicos, con si no estoy mal, Hislop, este de Jamaica, este comerciante de Jamaica, con importantes banqueros en Curazao. En Haití, por ejemplo, la persona que triangulaba las ayudas militares era Robert Sutherland, que era un ciudadano británico, que canalizó la ayuda de Petion, o sea, el gran líder de Haití, con soldados y armas para la independencia. El país es, por ejemplo, muy ingrato con Haití porque Haití ofreció un empréstito impresionante que no sé si terminamos pagándoselo a Haití, porque o sea, no sé que nosotros pagamos el empréstito con Gran Bretaña, pero no sé, o sea, no he encontrado que nosotros le hayamos pagado a Haití Okay. lo que ellos nos dieron en hombres y armas para la contribución a la independencia.
Interesante. Solo el ejército que tenía el comodoro o el aventurero Luis Aury, que era un francés, el 70% de la tropa de él eran haitianos, eran negros haitianos Que lucharon que acá en... lucharon en Colombia. Aunque Aury fue expulsado muchas veces o fue incorporado al ejército colombiano, básicamente porque Aury también tenía un juego de poderes, ¿cierto? Aury quería ser el comandante de la Armada Nacional, o sea, el gran marino que hizo todas las campañas navales, ese debería ser Aury, ¿cierto? Porque tenía experiencia militar, tenía los barcos necesarios para eso. Pensemos que este país nace sin una armada, sin una marina de guerra, entonces, ¿cómo puede ganar batallas navales contra la Armada Española? No. Claro. Entonces, Aury entra a apoyar mucho ahí, pero Bolívar en vez nombra a Brión como el almirante, el gran almirante del ejército naval colombiano. Eso obviamente le molesta a Aury, entonces hace que él se retire y por un tiempo pelea bajo las banderas de Buenos Aires, por otro bajo las banderas de México, por otro al lado quiere hacer una república independiente por allá en los Cayos, en las costas de Florida, y por otro asienta un avance en San Andrés y Providencia. Todos los, digamos, los nombres británicos que tienen hoy los, digamos, los que viven en San Andrés y Providencia son de esa expedición de Aury. Por ejemplo, nosotros tenemos el Instituto Agustín Codazzi, que es el instituto de geografía más importante del país. Sí. Agustín Codazzi fue uno de los subalternos de Aury, un italiano nacido en el Piemonte, o sea, en Génova, o sea, por esa zona de ahí del Piemonte italiano, y terminó enrolado en los ejércitos de independencia, terminó enrolado en el Estado Mayor del Comodoro Luis Aury, y luego pasa, digamos, a servir pues al gobierno de Colombia. Este es más o menos El el contexto, sí. contexto. Profe, ¿cuánto le tomó a la Nueva Colombia independiente saldar esas deudas de la guerra? En teoría dicen que 100 años o poco más de 100 años, porque creo que la deuda nacional contraída con Gran Bretaña, estamos hablando de los empréstitos que hicieron SEA, que hicieron Montoya, Arrubla, eh, grandes personajes de la historia pues, de Colombia, que hacen dos empréstitos con Londres, si no estoy mal, uno por 2 millones de libras esterlinas y el otro por 3 millones de libras esterlinas, o por ahí, en este momento no recuerdo. Ese empréstito se terminó de pagar en 1824, creo que o bueno, hasta la Primera Guerra Mundial, si no estoy mal, se terminó de pagar ese empréstito. Y ese empréstito se supone que era para pagar, claro, las deudas contraídas con otras naciones como Gran Bretaña. Es decir, los británicos nos prestan para pagarle la deuda a los mismos británicos. Mm. Y un gran porcentaje de eso pues, se perdió en el camino, Mm. que esa es una de las acusaciones que le hacen a SEA. SEA termina quedándose en Londres y muere allá pues, en un cementerio cerca de una ciudad industrial que no recuerdo en este momento cómo se llama, pero es de donde justamente vivía Matthew Brown, que es el que hace este libro de mercenarios y sobre los mercenarios en Colombia. Wow. Entonces, bueno, es más o menos este contexto Sí, estamos hablando de casi 100 años, casi 100 que años, terminamos en pagar la deuda. sí, de las finanzas Pero, públicas comprometidas. bueno, básicamente no terminó, o sea, es una cadena, ¿cierto? Ya nuestra deuda no es con un país en específico, sino digamos, la banca internacional, ¿cierto? O sea, Ok, sí. cómo esta dinámica de deuda externa nos lleva a explicarnos, por ejemplo, por qué este es un país eternamente endeudado con la banca internacional, ¿cierto? Con todo lo que Wow. implica eso, o sea, un país que no,
que al estar hipotecado con el Fondo Monetario Internacional o con cualquier entidad de estas internacionales, digamos, no tiene tanta maniobrabilidad política, económica. O sea, las políticas económicas naturalmente las dictan desde afuera, las políticas sociales, las políticas, o sea, no sé si me hago explicar. Claro, sí, no, y muy interesante que estas cosas tengan origen ahí. Eh, Profe, ya pues para finalizar, la pregunta que encierre pues las conclusiones del programa es la siguiente. ¿Cuál es la importancia que cree usted que puede tener esto para la gente entender a cabalidad estos procesos históricos de nuestro país? ¿Qué reflexión dejaría usted en torno a esto para finalizar? Bueno, principalmente conocer pues la historia es conocer una parte de nosotros, ¿cierto? O sea, digamos, es lo que heredamos, ¿cierto? Por eso es muy bueno comprender todos esos procesos en toda esa dimensión que decimos, en toda esa complejidad y magnitud que decimos, porque muchos de las consecuencias que hoy estamos viviendo son producto de esas decisiones pasadas, ¿cierto? No significa que estemos condenados eternamente a repetir ese pasado, ¿cierto? Para eso sirve la historia, para conocer el pasado, analizarlo y tratar un poco de planificar el futuro, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos, o sea, nuestro punto débil siempre ha sido estas dinámicas, estamos inmersos en estas dinámicas. ¿Por qué no intentar salirnos de estas dinámicas y construir realmente una verdadera independencia que digamos que es lo que todos quisiéramos, ¿cierto? O sea, bueno, nadie hace, por ejemplo, un país independiente para estar condenado a 200 años de pobreza, de supeditación del poder internacional, de estar supeditados al contexto internacional. O sea, todos queremos ser independientes precisamente para progresar, para gobernarnos mejor, ¿cierto? Es Claro. como la figura, pues, que se plantea la independencia, o sea, el adolescente que ya se cree con capacidad de manejarse, pues, por sus propios medios y se independiza, o sea, se va del lar paterno, o sea, de los padres, los abandona para continuar con su vida, ¿cierto? Entonces, ese es, digamos, el ideal de independencia. Algo no salió mal en el camino porque la historia patria no, así nos lo demuestra. Antes de cámaras hablábamos, por ejemplo, de esas más de 40 guerras civiles que vimos en el siglo XIX, que condenaron al país a una permanente guerra. Todavía estamos en esos coletazos y todavía como que no alcanzamos pues como bueno A a recuperar. reconocernos un país con madurez, ya 200 años, pensemos que fuimos nosotros primero más modernos que repúblicas como por ejemplo Alemania o que Italia, ¿cierto? O sea, nosotros fuimos primero repúblicas que ellas fuimos primero adoptamos primero los postulados de la modernidad, del liberalismo, de todas estas corrientes antes que ellos. Entonces, la reflexión es esa, conocer el pasado para entender el presente y lograr planificar el futuro. Ese, ese es un cierre fenomenal. Pues, qué mejor conclusión que esa. Eh, yo siempre digo que la historia es demasiado importante para hacer política. Ojalá los líderes políticos vieran esto, se leyeran estos libros para que de verdad sepan cómo planificar el futuro. Eh, sí, a mí me parece que realmente la independencia, como tú lo decías, no sabemos si los próceres tenían el ideal o no, o si al fin y al cabo, pues ellos mismos también eran una especie de mercenarios. Tal vez nunca lo sabremos. El caso es que podríamos decir que la independencia queda inconclusa. Eh, Nosotros pues tenemos que seguir trabajando por esa independencia política y económica que realmente le dé
a Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, como sea que ustedes la quieran llamar, pero que nos dé realmente el peso geopolítico que nosotros nos merecemos. Bueno, ya llegando al final de este programa, darle las gracias a las personas que se quedan hasta este punto del video escuchándonos, reflexionando con nosotros. Este ha sido el profesor Alejandro Ricaurte, quien ha estudiado muy bien este tema. Tiene este y muchos otros libros que ustedes lo pueden datear por ahí en la web. Así que nada, pues profesor, primero que todo, muchísimas gracias por usted aceptar la invitación y querer discutir estos temas. Le dejo para que usted se despida del público y dé alguna reflexión final. No, muchas gracias a vos, Juan, por la invitación. Muy interesante pues que estés animado pues en conocer todos estos temas. Curioso pues por este tipo de temática. Muy periférica, ¿cierto? Muy, no, o sea, no hegemónica. Claro. Muchas gracias pues por la oportunidad pues de comentar este libro. Y no, pues no tendría más que decir que agradecerte pues por la oportunidad más que nada, por la oportunidad de poder, digamos, dar luces o dar visibilidad a esto Yeah. que ha estado pues, digamos, no muy visible pues por ahí. Sí, es cierto, es una mirada crítica, alternativa, ¿cierto? De la historia de Colombia. Bueno, muchísimas gracias a los que llegan hasta aquí. Al principio intentamos hacer estos programas una vez por semana. Debido a compromisos académicos y laborales se va volviendo difícil, pero nosotros les prometemos que intentaremos ir retomando este espacio. Así que nada, muchísimas gracias. Recuerden comentar, suscribirse y dar like. Su apoyo es muy importante para nosotros. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.